Buenas tardes, estimados estudiantes. El tema que nos toca ver ahora es el individuo como ser biopsicosocial. Cuando nosotros queremos entender este tema, es importante primero comprender lo que es la causalidad en salud. El concepto de causalidad parte específicamente de la vida diaria que tiene la persona o tiene el individuo. Es el buscar el porqué de las cosas, una forma de entender y adaptarse al mundo, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de relacionar la causalidad con la parte de la medicina, nos referimos o tenemos como objetivo el poder identificar los factores o agentes que causan la enfermedad, ¿sí? El propósito de establecer tratamientos y sobre todo aplicar medidas preventivas. Esa es la razón para que nosotros podamos entenderlo al ser humano, ¿no es cierto?, como un ser integral. Y dentro de la causalidad nos ayuda a comprender, ¿no es cierto?, qué factores influyen o afectan y poder aplicar medidas preventivas. La importancia también de la causalidad está en la parte epidemiológica, ahora que estamos desarrollando una pandemia demasiado grande, ¿no es cierto? Radica sobre todo en un sistema teórico y conceptual donde se desarrolle la ciencia, ¿no es cierto? Todo basado en la ciencia y en la investigación para poder determinar cuáles son los signos, síntomas, ¿no es cierto? Y poder encontrar la causalidad de la epidemiología. Por eso es importante la investigación epidemiológica. Nosotros hemos escuchado bastante, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro, que falta investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la causalidad. Dentro de la epidemiología, desarrollar una ciencia, investigar sobre el tema, ver las cosas que favorecen, no favorecen, cómo actúas frente a ciertos signos, frente a ciertos síntomas. Debe asumirse una definición de trabajo. La causa, ¿qué será la causa? Trae consigo un efecto, quiere decir que nos va a dar un resultado. Toda causa va a tener un efecto y por tanto va a tener un resultado. En salud, la causa es identificada con los términos de etiología, patogénesis o mecanismos, ¿sí? Vamos a abarcar tres áreas importantes dentro de tres eras. Una es la era de las estadísticas higiénicas, otra es la epidemiología de la enfermedad contagiosa y otra es la enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, ¿cómo podemos analizar? ¿No es cierto? No existe solo una causa. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, no solamente es una causa, como lo veíamos con la caries, que es lo que nosotros desarrollamos. Es multifactorial, no solamente se debe a la falta de higiene, probablemente esté relacionada también con la alimentación rica en carbohidratos, alimentación muy cariogénica, ¿no es cierto? Nadie enferma por una razón, enferma porque se han juntado todas esas causas. Esto se llama agente o causa necesaria. A eso cuando se juntan varias razones para producir una enfermedad, se llama causa necesaria o agente. Puede ser herencia, por ejemplo, pacientes con malposición dentaria, ¿no es cierto?, por una maxila pequeña y dientes grandes que puede haber heredado de los padres y pueden producir más acúmulo de placa y por tanto caries. Factores biológicos, factores sociales, factores psicológicos, espirituales, factores del medio físico. O sea, existen varios factores que pueden influir, ¿no es cierto?, en esta causa necesaria dependiendo la enfermedad que nosotros vamos a desarrollar. En este caso les di un breve ejemplo de la caries. Estos factores básicamente son tres. Un factor que sería la agente, biológicos, psicológicos o espirituales, el agente, que es el huésped, ¿no es cierto? Y factores sociales, que es el medio físico y el ambiente o el clima. Toda enfermedad tiene un inicio u origen multicausal, ¿sí? No es solamente por una sola causa. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viviendo no es solamente, ¿no es cierto?, porque no usamos barbijo. Hay muchos agentes, la higiene y muchos factores que todavía nos faltan estudiar. El individuo como ser biopsicosocial,
como lo dice, ¿no es cierto?, su nombre, es estudiar la comunidad, la sociedad, la cultura, ¿no es cierto?, abordando a quién hace parte de esta vida, el hombre. Por tanto, el hombre, cuando hablamos de la parte psicológica, estamos hablando de sus motivaciones, de sus intereses, de sus metas. Cuando estamos hablando de la parte social, estamos hablando de las condicionantes sociales, económicas, contextuales que va a tener la persona, ¿sí? Por tanto, el hombre, bueno, en realidad el individuo, tanto hombre como mujer, es un ser maravilloso, ¿sí? Busca sus propias maneras de vivir, de desarrollarse en esta vida. Está moldeado normalmente por la cultura. Nosotros estamos moldeados por nuestra cultura, por nuestra sociedad en la que nos encontramos, ¿sí? Y está influenciado por todo lo que nos rodea. Nosotros estamos influenciados por el área donde estamos, ¿no es cierto? Por eso se dice que el ser biopsicosocial tiene características anatomofuncionales, características del medio ambiente, bueno, es un Homo sapiens y que se desarrolla en base a la sociedad donde se está integrando. El individuo como ser biopsicosocial, esta idea tiene de fondo la concepción de interrelacionar estos aspectos. El aspecto biológico que se refiere a la parte orgánica o de genes o genético que tiene el individuo. Los aspectos psicológicos, ¿no es cierto? Como la cognición, la emoción, la espiritualidad. Aspectos sociales como la familia, el entorno social, cultural, la pareja, ¿sí? Por tanto, podemos decir como concepción que el ser o el individuo biopsicosocial ha ido desarrollándose ya desde los años 50 y está vigente actualmente. Y lo interrelacionamos con todo. El hombre es un ser único en su totalidad, tiene aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Por tanto, estos tres aspectos están mutuamente interdependientes dentro del individuo, ¿sí? El modelo que nosotros manejamos es entender a esta persona, a este individuo, al ser humano en una totalidad, ¿sí? Comprendiendo, ¿no es cierto?, como un equipo interdisciplinario. O sea que nosotros tenemos que entender a la persona, al individuo, al humano, desde los tres aspectos, aspecto biológico, psicológico y social. ¿No es cierto? No caer en el biologismo médico o solamente en la parte psicológica. Por ejemplo, ahora nosotros a pacientes con COVID tenemos que entenderlos como un todo. Hay personas que se están enfermando de manera psicológica. Un familiar se entera a una persona cercana que está, ¿no es cierto?, asociado a su entorno, entonces piensa que él también tiene la sintomatología. Entonces, por eso tenemos que entender al ser humano como un ser integral. ¿No es cierto? La parte biológica. Estamos en una etapa en la que por el clima y por la estación del año en la que nos encontramos, existen muchas infecciones respiratorias que pueden ser confundidas. Y el medio social, estamos en una etapa en nuestro país donde estamos en un pico de contagio. Entonces, a veces, todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Para entender o tener un modelo de entender en una totalidad al ser humano, ¿sí? Por tanto, manejamos un modelo biopsicosocial que va a mostrar dos aspectos, una visión reduccionista y una visión holística o integradora. Cuando hablamos de la visión reduccionista, nos estamos refiriendo a que analiza al hombre desde una sola perspectiva, desde un solo punto, desde la parte psicológica solamente, o desde la parte biológica solamente, ¿sí? Y una visión holística o integradora te dice que vemos o analizamos al hombre desde una unidad global, entera, como les mostraba hace un momento, como un ser biológico, psicológico y social, ¿sí? Por tanto, desde la perspectiva integradora, explicamos qué es biológico, qué es psicológico y qué es social. ¿Qué será cada uno de estos? ¿Sí? La parte biológica, ¿no es cierto?, se concibe al ser humano como un sistema. Nosotros estamos conformados por sistemas, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Partes que funcionan como un todo, dando lugar, ¿no es cierto?, a la dinamización de elementos mutuamente interrelacionados. Mi sistema nervioso, mi sistema de circulación, mi sistema cardíaco están interrelacionados. A su vez, tiene dos concepciones.
uno abierto y uno cerrado. Cuando hablamos del abierto, estamos hablando de un sistema permeable, intercambiando la información con el medio, o sea, que se relaciona con el medio exterior. Y un sistema cerrado es un sistema limitado, que es solamente biológico o orgánico. Presenta dificultades para lograr intercambio con el medio, ¿sí? Eso dentro de la parte biológica. Dentro de la parte psicológica, ¿qué podemos decir? Comprende la conducta, la expresión de los procesos cognitivos, comprende los procesos del interior del sujeto, no piensa, luego se emociona, todo lo que hemos visto en relación a las conductas, ¿no? La conducta cognitiva, la conducta de la teoría existencial, de que tenemos que encontrar un sentido, ¿no es cierto? Lo cual implica una forma de comprender y entender al ser humano de manera integral, en su totalidad, ¿sí? En el aspecto social, la concepción del individuo como una entidad social cada vez cobra más fuerza. ¿Influye o no influye la parte social? ¿Sí? El sujeto, al parecer, nace predispuesto para el encuentro con el otro, ¿no es cierto? Nosotros, en base al lugar donde nacemos, estamos predispuestos al lugar donde nacemos, a nuestra sociedad que nos rodea. Las instituciones sociales, por su excelencia, son la familia. Lo primero que nosotros nos integramos es la familia. Después nos desarrollamos en la parte de la comunidad, los vecinos, el colegio, la universidad, ¿no? Entonces, todas esas áreas que trabajan influyen notablemente en el comportamiento. Por eso dicen, ¿no?, que la parte oriental es más extrovertida que la parte occidental. Puede ser que a nivel social eso nos afecta y por eso, digamos, acá no somos de utilizar por el clima también, ¿no es cierto? Cosas muy llamativas, muy coloridas, somos un poco más introvertidos y cosas así. Por eso dicen que es parte del todo del ser humano, la parte también social. Por tanto, ya comprendiendo al humano, al individuo como un ser integral, podemos comprender la enfermedad. Requerimos una serie de factores propios del huésped, por ejemplo, la parte biológica, psicológica, espiritual, el medio ambiente físico, factores que tienen que ver con el agente. Volviendo a relacionar con el COVID, habíamos pensado en un momento relacionado con el medio ambiente que aparentemente en lugares cálidos se desarrollaba más rápido, aunque la información que nos daban de países que ya habían pasado era al revés, ¿no es cierto? Que en lugares cálidos moría el virus, pero estamos viendo que parece que eso no es un factor que le afecta el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque estamos viendo en este momento que hay una alza bastante importante dentro de nuestra ciudad y somos un lugar que estamos en la altura, somos fríos, estamos en una etapa de invierno, ¿sí? Entonces en la enfermedad tomamos en cuenta esos factores, el huésped, ¿no es cierto? La parte biológica, qué tipo de bacteria, qué tipo de virus, qué está afectando, la parte psicológica del individuo, el medio ambiente, ¿no es cierto? Y factores que tienen que ver con el agente. Por ejemplo, sabemos que el dengue se desarrolla más, ¿no es cierto?, en ciudades cálidas, porque es un mosquito que se desarrolla en lugares húmedos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así va relacionada la enfermedad, ¿sí? Tenemos que hacer una relación en varios factores. En este modelo, la concepción del hombre como ser biopsicosocial comprende todas las dimensiones de su vida, el organismo, el pensamiento, las creencias, los sentimientos, el entorno social, no funcionan como partes en sí mismas, sino todas funcionan de manera integrada, ¿ya? Por tanto, hay que comprender el pensamiento primitivo que nosotros podemos tener. Esto confunde lo casual de lo causal, que es diferente tener una causa. Una causa habíamos dicho que tiene un efecto, por tanto un resultado. Pero la parte causal es diferente, es decir, que confunde lo que es casualidad con la causa que puede tener un fenómeno. Ejemplo, todavía en la cultura aymara donde nosotros vivimos, se cree que la enfermedad o las convulsiones, como puede ser la epilepsia, es producida por un rayo. Si a ti te cae un rayo cerca, probablemente tú vas a tener
este tipo de convulsiones. Pero en la parte causal, tomando en cuenta factores orgánicos, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, puede estar asociado a algún problema a nivel de neurona cerebral o sistema nervioso, ¿no? Otro ejemplo sería pensar, ¿por qué si no llevo la corbata de la suerte o la gorra de la suerte o el bolígrafo de la suerte, ¿no es cierto? Pierdo una selección o pierdo un examen, ¿no es cierto? Las famosas cábalas. Esa es casualidad, ¿sí? Si digamos siempre que das con un bolígrafo, te sacas 35 sobre 35, no es algo causal, ¿sí? Es algo casual. Por ejemplo, esto está basado también en la teoría religiosa, donde se decía que la enfermedad era un castigo divino, ¿no? Que estaba relacionada a consecuencia de un castigo de un pecado que tú realizabas. O se pensaba así, ¿no es cierto? Había mujeres que decían, no, no puedo tener hijos porque en un momento cometí un pecado, ¿no es cierto? Y estoy siendo castigada. Pero ahora ya sabemos, o por lo menos los que tenemos un poco de, o la mayoría de cristianismo, sabemos que Dios no castiga, ¿no es cierto? Las causas de las enfermedades está relacionado con la parte clínico-patológico, ¿sí? Bueno, el individuo como ser biopsicosocial, después de haber entendido la parte de enfermedad y cómo se lo integra, podemos decir que es algo dinámico, que cambia a lo largo de toda la vida. Como les decía, cuando nosotros vamos creciendo, nuestro entorno también va cambiando. El primer contacto social que nosotros tenemos es la familia, en este caso la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, ¿no es cierto? Vamos creciendo y nos vamos integrando a otro tipo de sociedad, que es el colegio, ¿no es cierto? O la escuela, la universidad. Entonces, cambia a lo largo de toda nuestra vida y en estos cambios es influido y a la vez influye en nuestro entorno, ¿sí? Como ahora estamos en una situación diferente y está influyendo en nuestras vidas, sí. ¿Está influyendo en nuestro cuerpo? Sí, ¿no es cierto? ¿Está influyendo en nuestra parte psicológica? Sí. Entonces, somos algo dinámico nosotros, que siempre nos va a influir estos tres aspectos en el diario vivir de la persona, ¿sí? Por tanto, había un médico que generó un modelo biopsicosocial basada en la jerarquía de Engel. ¿Qué dice este psiquiatra? ¿Sí? Indica que la persona tiene elementos biológicos, se interrelacionan entre sí desde partículas, ¿no? Subatómicas, átomos, neuronas, terminaciones nerviosas, moléculas, etcétera. Y lo conforma como un organismo, como una instancia biológica completa. El individuo se relaciona con otra persona, con la familia, la comunidad y así sucesivamente hasta formar la sociedad y la biosfera, ¿no es cierto? Entonces lo empieza a relacionar. Propone un modelo derivado en teoría de sistemas, asociando partes biológicas, psicológicas, sociales, culturales, ¿no es cierto? Para entender la situación en salud o enfermedad. O sea, que estos aspectos, según este autor, ¿no es cierto?, van a influir en la situación de salud, el bienestar de salud que nosotros tenemos. Como hablábamos algún momento, la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es una mente trastornada? ¿No? Y también va a influir en la parte de la enfermedad. Por eso dice, ¿no es cierto? A ver, el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. Son totalmente diferentes. Podemos ver apilado en un lado izquierdo y en un lado derecho. Evitar la enfermedad, promover la salud, la prevención, actuar sobre causas, actuar sobre factores. Profesionales y técnicos en salud, otros sectores, ¿no ve? Y la comunidad tienen mucho que decir y hacer. ¿Sí? Entonces ya nosotros empezamos a trabajar en un modelo biopsicosocial. El enfoque se aplica al estudio de la conducta humana. O sea, si yo quiero aplicar este modelo biopsicosocial en las enfermedades que voy a ver, en nuestro caso en odontología, enfermedades de la cavidad oral, tengo que tener un enfoque en la conducta humana,
¿no? Entonces existen dos tipos de conductas, como les decía, ¿no? ¿Ve? La de salud mental y de trastornos mentales. Entonces tenemos dos tipos de conductas, la adaptativa y la inadaptada o inadaptativa. Cuando hablamos de la conducta adaptativa, es un grupo de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que las personas han aprendido, ¿no? Para funcionar en su vida diaria. ¿Y qué hace o qué permite? Responder las circunstancias cambiantes de la vida. ¿Sí? Por tanto, nosotros tenemos, cuando tenemos una conducta adaptativa, la habilidad, ¿no es cierto?, para funcionar en la vida en base a lo que nos pasa, adaptarnos, ¿sí? En cambio, la conducta inadaptada o patológica son comportamientos antisociales o disociales, ¿no es cierto?, que rompen parámetros de reglas, normas o derechos que puede tener no solamente en la sociedad, sino también en su integridad, ¿no es cierto?, la persona. Entonces, tratando de integrar los factores de influencia del entorno social macro y micro. Entonces, por eso nosotros tenemos que comprender este enfoque de la conducta humana, ¿sí? Entonces, dentro de este enfoque también vamos a ver la dimensión biológica y social, ¿sí? La biológica es su integración a nivel de órganos, aparatos, sistemas. La social es la relación, la importancia de la relación que tenemos, interpersonal, ¿sí? Y la determinación de los rasgos básicos de la personalidad. Ya más adelante vamos a ver que existe una etapa específica donde empezamos a formar la personalidad y una edad determinada donde terminamos de formar esa personalidad, ¿sí? Ahí tenemos el modelo biopsicosocial, asociando los tres factores importantes. Psicológicos, habíamos dicho que hablamos de los procesos cognitivos, relacionamos la personalidad, la conducta, ¿sí? En los biológicos, todo lo que está relacionado con la parte orgánica, anatómica y fisiológica. Y en lo social, la interrelación, ¿no es cierto?, personal que tenemos, la sociedad, la perspectiva, la comprensión, la parte económica, ¿sí? Bueno, entonces, desde este modelo, el hombre como un sistema completo, con partes interrelacionadas desde dentro, para luego relacionarse con el entorno y viceversa. El entorno que va a generar, ¿no es cierto?, de que el organismo vivo a nivel biológico, psicológico, encuentre formas únicas para desarrollarse, ¿sí? El ser humano biopsicosocial es entonces un sistema abierto, ¿sí?, dinámico, hacia la parte de afuera, exterior, ¿no es cierto?, de la parte individual y social que tiene, ¿sí? Ahí tenemos de nuevo un modelo de la parte psicológica, social y orgánica. Ahora vamos a aplicar o entender el modelo ecológico de Lebel y Clerc, ¿sí? ¿Qué dicen estos dos autores? Lebel y Clerc se dieron cuenta que no cualquier individuo se enferma. Se necesitaba un individuo con cierta predisposición. Tendría que estar vulnerable, ¿no es cierto?, débil, no solamente a nivel orgánico, para adquirir una enfermedad. Primero está la cierta cantidad y luego está la cierta calidad. Cuando nos referimos a cantidad, se necesitará un inúculo suficiente. Esta es la cantidad mínima de microorganismos que puede vulnerar nuestro sistema. En cambio, la calidad debe ser agresivo, de otro modo no contaminará. O sea, cuando hablamos de cantidad estamos hablando de volumen, ¿no es cierto?, de cuántos microorganismos o de cuántas bacterias, ¿no? En cambio, cuando hablamos de calidad estamos hablando de su potencial, ¿no es cierto? Se sabe que las bacterias que están atenuados no sirven como vacunas, por sí mismas son microorganismos atenuados. Entonces estamos hablando de uno de volumen y otro estamos hablando de su potencial. Por eso cantidad y calidad. Por tanto, en 1965 estos autores crearon un paradigma o un modelo, ¿no?, para comprender la enfermedad y los relacionan con los niveles de prevención. Por tanto, generan una tríada ecológica. Esta tríada ecológica está formado por un equilibrio de factores, que son el agente, el huésped y el ambiente. ¿Qué será el huésped?
es el que alberga, ¿no es cierto? O el que va a recibir la agresión, ¿no es cierto? Ese es el huésped. En cambio, la gente son los elementos causales que causan, que agreden a la parte físico-química biológica de un organismo, o sea, los microorganismos, los virus, las bacterias, etc. Y el ambiente es la parte física, ¿no es cierto? El lugar donde está, la parte económica también influye, la parte social. Entonces, ellos crean esta tríada ecológica, generando un equilibrio entre estos tres aspectos: agente, huésped y ambiente. Entendiendo esta tríada ecológica, muestran niveles de prevención. 5 niveles de prevención. Un primer nivel, donde se desarrolla la promoción de la salud. Un segundo nivel, ¿me escuchan? La protección inespecífica y específica. La tercera, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. La cuarta, limitación del daño. Y por último, ¿no es cierto?, la rehabilitación. La prevención de estos niveles, estos 5 niveles, que son niveles de prevención, los vamos a dividir en 3 niveles de prevención: primario, secundario y terciario, ¿ya? Dentro del primario se encuentran 2 niveles. Dentro del secundario se encuentran otros 2 niveles. Y en el último se encuentra un solo nivel. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos, ¿sí? Entonces, dentro de la prevención primaria tenemos el primer nivel y segundo nivel. Dentro del secundario, el tercer nivel y el cuarto nivel. Y dentro de la terciaria tenemos el quinto nivel. Por tanto, en el primer nivel de prevención habíamos dicho que tenemos la promoción de la salud. No está dirigida a ninguna enfermedad en particular, sino pretende mostrar medidas que mantengan o promuevan la salud natural, ¿no es cierto?, del individuo, como ser la alimentación, cómo tener la vivienda, la educación, las condiciones de trabajo, realizar exámenes periódicos de control, educación para la salud. Por ejemplo, en nuestro caso de odontología, la entrega de pastas y cepillos, que lo ha estado desarrollando por mucho tiempo Colgate, educarles cuál es la técnica apropiada, cuántas veces hay que ir al odontólogo, etc. Ese es dentro del primer nivel, que pertenece a la prevención primaria, ¿sí? El segundo nivel es la protección inespecífica y específica. Son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad, en particular como la inmunización, la higiene personal, el saneamiento, la potabilización del agua, la dieta, el lavado de manos, etcétera. Lo que hemos estado haciendo nosotros con esto del COVID, la importancia del lavado de manos, el distanciamiento, ¿no? Es un nivel de prevención segundo, protección inespecífica y específica, ¿sí? Que pertenece a la prevención primaria, ¿sí? Dentro de la odontología, ¿cuál estaría dentro de esto? Por ejemplo, la aplicación de flúor, la profilaxis, ¿sí? El tercer nivel de prevención, ya tenemos un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿ya? Este nivel o tercer nivel ya va a pertenecer a la prevención secundaria. Su objetivo es detener tempranamente el avance de la enfermedad y prevenir la difusión de las mismas. Comprende ya hacer algún tipo de acción que lleven al reconocimiento y la eliminación temprana de algo, ¿sí? Análisis clínicos, radiografías, exámenes. En el caso de odontología, por ejemplo, si nosotros observamos una pieza dentaria con surcos profundos, ¿no es cierto?, entonces haremos un sellado, ¿no es cierto?, para prevención de tercer nivel. Ya empezamos a diagnosticar y a ver que probablemente es proclive a caries, entonces ya hacemos un tratamiento oportuno, ¿sí? Colocación de selladores. El nivel de prevención número 4, que es limitación del daño. Son tratamientos adecuados para detener la enfermedad. Este cuarto nivel pertenece a prevención secundaria, que sigue avanzando hasta su desenlace. Comprende todas las medidas disponibles para tener el avance de la enfermedad hacia un estadio crítico a través de una intervención rápida y efectiva.
Si yo detecto en el caso de odontología una caries superficial o media, entonces actuaré a ese nivel, ¿no es cierto? Eliminando caries, eliminar todo tipo de caries que pueda tener el paciente, educar en la parte de la alimentación, si es que tiene alimentación cariogénica, y hacer la profilaxis y el flúor, ¿no? Y empezamos a querer limitar el daño, que esto no avance. Si encuentro un paciente con 2, 3 caries, ya tengo que actuar. Empezar no solamente a eliminar, ¿no es cierto?, la lesión, sino empezar a limitar el daño. Y como quinta, la prevención terciaria, como lo dice que pertenece a la prevención terciaria al quinto nivel, es la rehabilitación. La prevención terciaria se refiere a las acciones de rehabilitación brindadas a las personas a fin de que puedan utilizar sus capacidades remanentes y de esta manera reintegrarse a la sociedad. ¿Sí? Cuando ya rehabilitamos, eliminamos caries, retiramos tártaro, damos una buena dieta, podemos utilizar el medio de psicólogos, por qué no se cepilla, utilizar una técnica de cepillado apropiado, controlar en cada sesión cómo se realiza el cepillado, si está prendiendo, etcétera. ¿Sí? Lo que más o menos ustedes hacen cuando están en quinto año, ¿no? Una rehabilitación integral. Atravesan todos los niveles de prevención. Por tanto, como resumen, podemos decir que el modelo de Lebel y Clark tiene una parte prepatogénica y una parte patogénica. En la prepatogénica está todo lo que es promoción y protección. En la patogénica está todo el diagnóstico y tratamiento y la limitación de las discapacidades y la rehabilitación. Y lo divide en tres: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primera, hacemos la predisposición al daño. En la segunda, el periodo preclínico y clínico. Y en la última, la resolución de secuelas o invalidez o algo que pueda haber causado la enfermedad. ¿Qué es prevención primaria, secundaria y terciaria? Su objetivo es limitar la aparición de la enfermedad mediante el control de las causas y factores. La secundaria es el objetivo de prevención: limitar el daño, curar a los pacientes, reducir las consecuencias más graves de enfermedad, diagnósticos a temprana, precoces o un tratamiento oportuno. Y la terciaria es reducir estas secuelas, minimizar los sufrimientos y facilitar la adaptación de los pacientes en cuadros incurables. ¿Sí? Cuando ya perdemos, por ejemplo, en el caso de odontología, una pieza dentaria. ¿Sí? Por conclusión, podemos decir que este modelo ecológico de Lebel y Clark se diría que ninguna enfermedad, ni del cuerpo en general, ni la cavidad oral, es unicausal, sino tiene una enfermedad multicausal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cuadro de resumen de los niveles, de lo que les acabo de explicar, de la parte prepatógena, patógena, postpatógena, los niveles que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto dentro del contexto de niveles de prevención de Lebel y Clark. ¿Sí? El tratamiento de caries no debe ser solamente la obturación, o sea que si lo aplicamos a la odontología, debemos identificar las causas y tratarlas. Como les decía hace un momento como ejemplo, el apiñamiento produce acúmulo de placa y esto va a producir una inflamación de las encías. Y probablemente el tratamiento no solamente sea eliminar la placa, sino tal vez probablemente realizar un tratamiento de ortodoncia, dependiendo la edad del paciente, ¿no? No solamente eliminar, sino también dar una solución total. Realizar educación, prevención y promoción. No es solo tratar el síntoma, sino solucionar todo el problema, un conjunto, ya que todo es multicausal. Por eso les decía, si tenemos un paciente pediátrico con bastantes caries, no solamente es porque no se lava los dientes, ¿no? Probablemente esté desarrollando ahí la falta de educación en higiene personal, ¿no es cierto? Tal vez esté afectando ahí el tipo de dieta, tal vez está afectando ahí el tipo de atención que le da la familia al niño, ¿no es cierto? Entonces es multicausal, ¿ok? Entonces con esto nosotros ya podemos decir que hemos terminado con